Bueno, pues yo soy Laura Codina, soy médica de familia. Actualmente estoy trabajando en urgencias de un hospital y soy alumna del máster de sexología sanitaria con perspectiva de género. Lo he hecho como una presentación. Primero voy a empezar a hablar de qué es la violencia sexual. Voy a hablar de cómo se atiende la violencia sexual en la Comunidad de Madrid, que es a través de se activa un código que se llama Código VISEM. Voy a explicar qué es, voy a decir en qué se basa, cuáles son sus objetivos y luego haré una mención a la actualización del 2023 y luego voy a explicar brevemente, no me voy a meter en detalles que no nos interesan, de cómo se activa y cuál es el protocolo más o menos. Luego voy a hablar un poquito de qué pasa una vez finalizada la atención sanitaria urgente y qué puede aportar la sexología con perspectiva de género para mejorar esta atención a las mujeres que sufren violencia sexual. Entonces, seguimos. Y antes de comenzar, yo quería aclarar que cuando me refiero a mujeres me estaré refiriendo a personas socializadas como mujeres y cuando hable de hombres me estaré refiriendo a personas socializadas como hombres, aunque creo que en la presentación no sale la palabra hombre en ningún momento. Mujeres trans serán aquellas cuya identidad de género difiere del sexo biológicamente asignado al nacer y mujer cis aquella cuya identidad de género no difiere del sexo biológicamente asignado al nacer. Entonces, ¿cómo define la OMS la violencia sexual? Me he basado en la definición de la OMS porque es la que aparece en el protocolo del código que voy a explicar. Y la OMS define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona independientemente de la relación y en cualquier ámbito. La violencia sexual ejercida contra las mujeres con independencia de si son o no sus parejas o exparejas es un tipo de violencia de género y por lo tal supone una violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, constituyendo un problema de salud pública. Aquí voy a hacer referencia a las leyes que hay. La ley de 2004 de medidas de protección contra la violencia de género, que dice que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado. Se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad y se trata de un tipo de violencia que se dirige sobre las mujeres por el mismo mero hecho de ser mujeres, por ser consideradas por sus agresores carentes de derechos mínimos de libertad, respeto o capacidad de decisión. Y hacer referencia a la Ley Orgánica de 10 del 2022, del 6 de septiembre, que es la de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es la conocida Ley del Sí es Sí, que reconoce la violencia sexual como forma de violencia de género, modificando así los artículos contra la libertad sexual del Código Penal, ya que anteriormente solo se consideraba violencia machista a la ejercida por la pareja o expareja y no se aplicaba los protocolos que se vienen aplicando a día de hoy. Y entonces, continuando, acotando al mínimo los tipos de violencia sexual, quería definir un poquito, bueno, estos son los que están incluidos en el Código Penal, que están tipificados como delito contra la libertad sexual, que son la agresión sexual, que son los actos de naturaleza sexual que se llevan a cabo sin consentimiento mediante violencia o intimidación, y también se abuso en las siguientes condiciones: de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la mujer sobre mujeres que se hayan privadas de sentido, cuya situación mental se abusase, o cuando la mujer tenga anulada su voluntad. Y también se recoge como violencia sexual el acoso sexual, que es la solicitud de favores de naturaleza sexual en una relación laboral, docente o de prestación de servicios y cuya principal característica es que es indeseado. Entonces, pasamos a la diapositiva. ¿Qué es el código VISEM? Bueno, pues el código VISEM es el protocolo que aplicamos en la Comunidad de Madrid de la asistencia sanitaria urgente, coordinada e integral a mujeres que han sufrido una agresión sexual reciente. En la Comunidad de Madrid. Me hablo mucho de la Comunidad de Madrid, pero es que es el que está en la Comunidad de Madrid. Acotar que el código solo recoge los casos de agresión sexual, no contempla los casos de acoso. Pasamos. ¿Y cuáles son los principios de este código? Pues se basa en un enfoque basado en los derechos humanos,
pues reconociendo la salud sexual y reproductiva como derechos universales. Tiene también un enfoque de género, también reconociendo la violencia sexual como una forma de violencia de género. Se basa también en un enfoque interseccional, dado que para prevenir la discriminación en la atención sanitaria a las mujeres víctimas de violencia sexual por la confluencia de diferentes determinantes raciales, culturales, sociales, y que ello no genere ningún tipo de discriminación. Se basa también en una colaboración multisectorial, de la que hablaré más tarde, y sobre todo quiere que sea un enfoque centrado en la mujer, en plan coordinarlo todo para que se obtenga el máximo beneficio para la mujer agredida. Entonces pasamos. Y en cuanto a las directrices sanitarias, que es mi ámbito, consiste en una atención sanitaria urgente centralizada en un solo punto, que en este caso es el servicio de urgencias del hospital. Antes, cuando una mujer requería asistencia sanitaria, para que se activara todo el ámbito médico-legal, tenía primero que ir a presentar la denuncia a la comisaría y luego tenía que acudir al hospital. Por lo menos en la Comunidad de Madrid, no todos los hospitales, o por lo menos creo que solo eran 2, tenían acceso a que fuera el representante, bueno, la médica forense a recoger muestras y así. Entonces, lo que se intenta con esto es que se centralice todo en una sola asistencia. Se tiene que preservar el derecho de la mujer víctima a interponer o no una denuncia, que antes era obligatorio que la mujer hubiera interpuesto la denuncia, hoy en día no. Y bueno, siempre, o sea, la toma de muestras médico-forense, siempre que la mujer lo quiere y de su consentimiento, se tiene que asegurar un clima de confidencialidad y protección y hay que asegurar una continuidad asistencial de la mujer. Y me voy a repetir un poquito, pero estos son los objetivos del código: la coordinación multisectorial que he dicho, que es todo englobado, sanitario, judicial, policial y social; prevenir una victimización secundaria, es decir, que la mujer pase muchas veces por diferentes ámbitos y tenga que ir revictimizándose todo el rato; y evitar conductas iatrogénicas, que son las que generan la propia asistencia sanitaria en sí. Nada, lo que he dicho antes del enfoque multidisciplinar, las cuestiones éticas y médico-legales, pues de recogida, custodia y entrega de muestras, que está todo centralizado y está como muy protocolizado, y siempre garantizando la seguridad de la mujer y las personas a su cargo en el caso de que haya riesgo vital, proporcionando esta atención psicosocial y asegurando la continuidad asistencial. Y otro objetivo es la revisión constante. ¿Para qué? Para identificar áreas de mejora y mediante registro, detección y análisis de casos para siempre mejorar esta asistencia. Entonces, la actualización de octubre de 2023, debido a la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, incluye a mujeres trans, que antes no estaba incluido en este protocolo, pero con el asterisco de que tienen que ser mujeres que tengan acreditada la rectificación de la mención registral de sexo o que puedan acreditar que estén en dicho proceso. Quedan, por tanto, excluidos los hombres y quedan excluidas las personas, las mujeres trans que no tengan acreditada esta condición. Ahí lo dejo. Pasamos. Y los requisitos que tiene que cumplir cualquier persona, mujer, que solicite para que se active este código es que sea una mujer mayor de 16 años, trans o cis, que haya sufrido una agresión sexual y que el tiempo transcurrido desde la agresión sean menos de 10 días o 240 horas si hay coito vaginal, y menos de 3 días o 72 horas en el resto de agresiones sexuales, y sobre todo que la mujer dé su consentimiento informado. Estos periodos de tiempo están establecidos por la toma de muestras para que tengan valor. Están en los protocolos de los institutos de medicina legal. Pasamos y ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se activa? Voy a dar solo unas pinceladas generales, no me voy a meter en cosas súper específicas. Entonces,
El objetivo de todo esto es que la asistencia se centralice en un solo sitio y es a través del triaje del servicio de urgencias que se activa, avisa a la facultativa del servicio de urgencias, que es la que se encarga de generar toda la activación. A nivel judicial, a través del IASU, que es un informe de asistencia del servicio de urgencias, da parte a la jueza de guardia, que activa la forense que se persona en el hospital. La facultativa también avisa a la policía, a la UFAM, que también se persona en el hospital y para tomar declaración, o en el caso de que la persona no quiera todavía denunciar, ofrece las distintas alternativas que podría tener. Y sobre todo dentro del hospital hay que avisar a todo el mundo, como solemos decir, porque hay que avisar a la jefa de hospital, hay que avisar a la supervisora de enfermería, hay que avisar a ginecología, urología o cirugía general, a infecciosas, a ¿quién más? A bioquímico de guardia y no sé, hasta el apuntador. Pero esto es solo por la cadena de custodia, porque es muy importante en este caso. Y nada, vamos a pasar... bueno, y perdón, que no he hecho referencia a que en el caso de que la mujer lo precise, se avisa al equipo de salud mental de guardia para que la atiendan en el caso de que lo precisara y que se me ha olvidado esta especificación. Laura, Y perdona, antes de que sigas, ¿qué es la sí, cadena de custodia? la cadena de custodia es, perdóname, a veces doy por sentada cosas. Cuando viene la forense y toma muestras, estas muestras tienen que tener una cadena de custodia para que tengan validez a nivel legal, porque si no, no sirve de nada. No sirve de nada, ¿vale? Y nada. ¿Te Eh, refieres que llevan diferente protocolo esas muestras cuando van al laboratorio y cuando van a todas Claro, partes? están custodiadas todo el rato. O sea, y de hecho, que también lo describe en el protocolo, bueno, todos no, hay dos centros, uno sobre todo, que es el que se encarga de guardar esas muestras. Esas muestras están custodiadas judicialmente y la cadena de custodia es porque, o sea, lo voy a explicar así en plan, tú no puedes, o sea, en un juicio tú tienes que presentar una prueba y quien te dice que esta prueba no es de otra persona. Entonces, para que eso no pase, para eso es la cadena de custodia y por eso es un proceso que conlleva tanta magnitud, por así decirlo. Entonces, pasamos a la siguiente y con lo que decía antes de que antes antes el código este no existía y las mujeres primero tenían que ir a la comisaría y luego al hospital, pero si tú ibas a cualquier hospital de la Comunidad de Madrid, te decían que no, que ahí no podían ofrecerte este tipo de asistencia y tú con tus cosas y tú, victimización secundaria, tenías que coger e irte a otro hospital que sí ofreciera esta asistencia, ¿vale? Pues ahora mismo hay muchos hospitales competentes para la asistencia urgente y son todos estos, no los voy a nombrar, pero bueno, para que lo quería dejar ahí, ¿vale? Entonces, una vez finalizada la atención sanitaria urgente, hay que avisar a trabajo social del centro con el fin de que la mujer esté informada de todos los recursos y ayudas disponibles y sus derechos como víctimas. Entonces, si la mujer puede volver a su domicilio, se le da la información del CIMASCAM, que es una red de atención integral para la violencia de género en la Comunidad de Madrid, que presenta atención jurídica, social y psicológica a mujeres mayores de edad que hayan sufrido violencia sexual en cualquier ámbito y por cualquier persona, o sea, no tiene que ser su pareja o expareja. Y si la víctima no puede volver a su domicilio, se activa, se la deriva a los centros de crisis. Pasamos diapositiva. Los centros de crisis he dividido en tres, pero en verdad los de la Comunidad de Madrid y Madrid Capital, los de Madrid Capital están dentro de la Comunidad de Madrid. Voy a hablar de los centros de crisis 24 horas de la Comunidad de Madrid y luego, pero tiene el inconveniente que es solo para mayores de 18 años. Si es menor de 18 años, entre 16 y 17, porque como hemos visto este protocolo no se aplica para menores de 16,
que se aplican el resto de protocolos, pero no este, se derivan al CIASI, que es un centro de intervención en abuso sexual infantil, que es lo mismo que un centro de crisis, pero en menores de edad. Y en la siguiente diapositiva explico qué es un centro de crisis. Es un centro de atención psicológica, jurídica y social que, bajo criterios de atención permanente y urgente, las 24 horas del día, atiende a víctimas, familiares y entorno de violencia sexual. Incluye acompañamiento, información telefónica y presencial las 24 horas, los 365 días, y estos centros la creación de estos centros surgió a raíz del Convenio de Estambul, que es el tratado de referencia europeo para luchar contra la violencia sexual, las violencias machistas. Y en un artículo del convenio insta a crear centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones o violencias sexuales apropiados, accesibles y en número suficiente. Y aquí es donde quería yo traer este artículo del Salto Diario de noviembre del 2023, que me llamó mucho la atención. Y yo creía que es que solo 3 comunidades autónomas tenían un código como para la atención de la violencia sexual coordinada, pero al final es que solo 3 comunidades autónomas cuentan con estos centros de crisis de atención a la violencia sexual, pese a que hay una ley que obliga a toda España a que debería de tener un centro de crisis. Solo hay 3 comunidades autónomas, que son Madrid, Cantabria y Asturias, y ya Amnistía Internacional ha denunciado la dejadez del resto de comunidades autónomas, que están diciendo que sí que van a crear estos centros, pero que no terminan de llegar. Se dio hasta el 31 de diciembre del 2023, pero no ha llegado. Hay 83 millones de euros de la Comisión Europea para la creación de estos centros, de estos centros y de ayudas para personas que sufren violencia sexual, pero que no están ya transferidos a las comunidades autónomas, pero estos centros no acaban de funcionar. Entonces, se ha concedido una prórroga hasta diciembre de 2024, y lo que sí que quería decir es que dentro de otras, que no existen estos centros de asistencia integral, por así decirlo, pero que Andalucía, Aragón, Baleares, las Castillas, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura, me parece, que ofrecen, y Euskadi, que ofrecen asistencia social, jurídica y psicológica a mujeres que han sufrido violencia sexual, pero que no es esta centralización que se quiere a nivel europeo, que exigen a nivel europeo. Y luego, para finalizar, igual estoy yendo muy rápido, no lo sé, es que yo hablo muy rápido. Para finalizar, he estado haciendo unas reflexiones acerca del papel de la sexología en la atención a la violencia sexual. ¿Qué puede aportar la sexología con perspectiva de género para mejorar esta atención a las mujeres que sufren violencia sexual? Pues yo pienso que, dado que la violencia sexual es un problema que vulnera los derechos sexuales de las mujeres, deberíamos de plantearnos cómo la sexología debería tener un papel central en esta atención. El punto primero y fundamental, y el que no paramos de repetir en clase, y yo lo repito mucho y que creo que es básico, es una educación sexual integral con perspectiva de género, y ya no solo basada casi siempre, que es la que oímos en conductas de prevención de riesgo, sino es necesario y urgente una educación sexual plena, con perspectiva de género, que nos ayude, pues como lo que estábamos hablando antes en la anterior tertulia, no solo a castigar, sino a educar y a prevenir llegar a la violencia, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante. Y luego creo que también desde la sexología tenemos que aportar estrategias encaminadas a producir cambios en las políticas públicas para mejorar la asistencia de las mujeres que sufren violencia sexual, porque a día de hoy sin políticas no hacemos nada, y creo que hemos dado unos grandes pasos estos últimos años con las leyes que se han ido aprobando, pero que todavía queda muchísimo camino por recorrer y nunca hay que dar un derecho como conquistado. Como buenas feministas, hay buenas feministas, no me gusta nada, pero bueno,
como feministas. Y sobre todo, y a mí ya, sobre todo en mi ámbito, pero creo que todos los ámbitos que atienden a mujeres que sufren violencia sexual deberíamos de estar bien formados. Y creo que aquí hay un gran camino por recorrer, porque yo vivo día a día la asistencia a mujeres que sufren, bueno, día a día igual no, pero muchos días, casi todos, a mujeres que sufren violencia sexual. Y creo que nos falta a los profesionales sanitarios una perspectiva desde la sexología muy importante para atender a las mujeres. Y con esto nada más, he puesto un poquito la bibliografía en la que me he basado, y en la siguiente ya es que muchas gracias.